En este capítulo examinaremos los factores que modifican y controlan la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Al finalizar este capítulo se espera que los estudiantes sean capaces de describir el proceso de ultrafiltración en el glomérulo, reconocer la importancia de la carga negativa de los food processes en el glomérulo, comparar la filtrabilidad de moléculas en el glomérulo en función de su tamaño, comparar la filtrabilidad de moléculas en el glomérulo en función de su carga eléctrica. Describir la autorregulación de la tasa de filtración glomerular, GFR, y de flujo renal plasmático. Describir el mecanismo miogénico responsable de la autorregulación. Describir el mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular responsable de la autorregulación. Describir el control de la tasa de filtración glomerular, GFR, y de flujo renal plasmático por cambios en la resistencia al flujo de la arteriola aferente y la eferente. Evaluar la fracción de filtración. Comparar la acción de la resistencia de la arteriola aferente y la eferente en la fracción de filtración. Identificar las hormonas y sustancias involucradas en cambios en la resistencia de la arteriola aferente y la eferente. Identificar cambios en la tasa de filtración glomerular, GFR, y de flujo renal plasmático durante una hemorragia. Describir la secuencia del mecanismo que produce cambios en la tasa de filtración glomerular, GFR, y de flujo renal plasmático durante la hemorragia. El aparato justaglomerular está formado por el contacto funcional de la rama ascendente gruesa y el polo vascular del glomérulo. El aparato justaglomerular comprende la mácula densa, las células mesangiales extraglomerulares y las células granulares. La mácula densa consta de células epiteliales tubulares densamente apiñadas en el lado de la rama ascendente gruesa que mira hacia el glomérulo. Estas células controlan la composición del líquido en el lumen del túbulo. Las células mesangiales extraglomerulares son continuas con las células mesangiales del glomérulo y pueden transmitir información de las células de la mácula densa a las células granulares. Las células granulares son células de músculo liso vascular modificadas de aspecto epitelioide, ubicadas principalmente en las arteriolas aferentes cercanas al glomérulo. Estas células sintetizan y liberan renina, una enzima proteolítica que produce la formación de angiotensina. La ultrafiltración en el glomérulo. La ultrafiltración ocurre en el glomérulo renal hacia el espacio de Bowman. Las sustancias disueltas, que forman la solución, se filtran del plasma sanguíneo, a excepción de las células y las proteínas grandes. La filtración ocurre desde el lumen capilar hasta el espacio de Bowman. Las rendijas de filtración indicadas por las flechas en la figura de la parte inferior derecha permiten la filtración de prácticamente todas las partículas en el plasma excepto las proteínas grandes y las células sanguíneas. Los food processes en el espacio de Bowman están cargadas negativamente y por ello impiden el movimiento de pequeñas proteínas cargadas negativamente. La membrana basal del capilar glomerular consta de 3 capas, pero estas capas no contienen poros. En el medio de la membrana basal hay una densa capa interna llamada la lámina densa. La lámina densa separa 2 capas más delgadas, la lámina rara interna, junto al lumen capilar, y la lámina rara externa junto al espacio urinario. La lámina densa está hecha de colágeno tipo 4, que filtra selectivamente las moléculas entre las fibras según el tamaño molecular. Las capas de la lámina rara contienen sulfato de heparina,
Una molécula polianiónica que puede actuar como barrera para moléculas como las proteínas cargadas negativamente. La siguiente figura en la parte superior derecha muestra una microscopía de barrido del capilar glomerular, aislado de la cápsula de Bowman. Filtrabilidad de moléculas en el glomérulo. La figura de la izquierda muestra tres aspectos importantes. Primero, que todas las moléculas pequeñas de menos de 1.4 nanómetros y el agua pueden atravesar libremente las barreras del glomérulo, tal como es indicado por la flecha verde. Sin embargo, las moléculas de más de 4.2 nanómetros no lo pueden hacer, tal como es indicado por la flecha roja. Segundo, aquellas moléculas que tengan un tamaño mayor a 1.4 y menor a 4.2 nanómetros podrán pasar, pero su filtrabilidad estará limitado por la carga eléctrica. Tercero, en el rango de tamaño entre 1.4 a 4.2 nanómetros, las moléculas policatiónicas son favorecidas en su filtración. Es decir, que, en este rango de tamaño, las moléculas policatiónicas pueden pasar más fácilmente que las polianiónicas. Todo ello se debe a la carga negativa que tienen los food processes. En el experimento mostrado en la figura de la parte derecha para demostrar la importancia de la carga en la filtrabilidad, se observa que el remover la carga negativa de los food processes permite que las moléculas polianiónicas pasen igual como lo hacen las moléculas neutras. Estos resultados establecen la importancia de la carga negativa en los food processes. En algunas enfermedades renales mediadas inmunológicamente, la carga negativa de la barrera se pierde, permitiendo que las moléculas polianiónicas puedan pasar, lo que genera que algunas proteínas entren al espacio de Bowman con las subsiguientes consecuencias. En condiciones normales la albúmina no es filtrada ya que tiene 3.8 nanómetros de diámetro y 15 nanómetros de longitud, y también tiene carga negativa a pH fisiológico. Sin embargo, cuando la carga negativa en la barrera glomerular se pierde, facilita la filtración de albúmina que contribuye de manera importante al desarrollo de albuminuria en las primeras etapas de enfermedades renales como la glomerulonefritis. La autorregulación. Esta figura muestra el denominado proceso de autorregulación por los riñones. Se denomina autorregulación porque los riñones mantienen tanto el flujo sanguíneo renal como la tasa de filtración glomerular, independientemente de la presión arterial sistémica, en el rango de 80 a 180 milímetros de mercurio. La autorregulación renal minimiza el impacto de los cambios en la presión arterial sistémica sobre la excreción de sodio. Sin la autorregulación renal, los aumentos de la presión arterial conducirían a aumentos drásticos de la tasa de filtración glomerular con la consiguiente pérdida, potencialmente grave, de cloruro de sodio y agua de los líquidos extracelulares. Mecanismos propuestos para explicar la autorregulación. Se han propuesto dos mecanismos para explicar la autorregulación del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtración glomerular. El primer mecanismo responde a cambios en la presión sanguínea arterial y el segundo a los cambios en la tasa de flujo de los fluidos tubulares. El primero, denominado el mecanismo miogénico, está relacionado con una propiedad intrínseca del músculo liso vascular. Es decir, la tendencia a contraerse cuando se estira, por la activación de canales de calcio activados por el estiramiento. El segundo responde a un mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular que involucra un circuito de retroalimentación en el cual el aumento de flujo de líquido tubular o la tasa de reabsorción de cloruro de sodio es detectado por la mácula densa en el aparato justaglomerular,
liberando de forma paracrina una sustancia vasoactiva como la adenosina, que aumenta la resistencia de la arteriola aferente y por lo tanto manteniendo el flujo sanguíneo renal y tasa de filtración glomerular. Lo más importante es que la autorregulación del flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular proporcionan un medio eficaz que desacopla la función renal de la presión arterial sistémica y asegura que la excreción de líquidos y solutos permanezca en los niveles apropiados. Control de la tasa de filtración glomerular y de flujo renal de sangre por las arteriolas renales. La tasa de filtración glomerular y el flujo renal de sangre cambiarán dependiendo de si la arteriola aferente o la eferente sufren constricción o dilatación. Esto es demostrado en los siguientes esquemas. En el esquema marcado como 1, la vasoconstricción de la arteriola aferente produce una reducción de la presión hidrostática que reduce tanto la tasa de filtración glomerular como el flujo renal de sangre. En el esquema marcado como 4, la vasodilatación de la arteriola aferente produce un aumento en el flujo renal de sangre y un aumento de la presión hidrostática en el glomérulo que aumenta la filtración glomerular. En el esquema marcado como 2, la vasoconstricción de la arteriola eferente produce un aumento de la presión hidrostática en el glomérulo que favorece preferentemente la filtración glomerular, pero reduce el flujo renal de sangre. En el esquema marcado como 3, la vasodilatación de la arteriola eferente produce una reducción de la presión hidrostática en el glomérulo que favorece preferentemente el flujo renal de sangre, pero reduce la tasa de filtración glomerular. En cada caso se puede calcular la fracción de filtración, que es el cociente de la tasa de filtración glomerular y el flujo renal de sangre. La fracción de filtración se ve aumentada en situaciones en las que es necesario aumentar la tasa de filtración glomerular, incluso con flujo sanguíneo renal bajo. La angiotensina 2 es un estímulo para aumentar la constricción de la arteriola eferente y con ello aumentar la fracción de filtración. Hormonas, sustancias y otros factores que afectan la fracción de filtración. La tabla 1 muestra la acción de varias hormonas y sustancias en el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. En el caso de la angiotensina 2, se observa que la fracción de filtración aumenta dado que la tasa de filtración glomerular aumenta y el flujo sanguíneo renal disminuye. Esa acción es importante para limpiar la sangre de productos de desecho aún con un volumen de plasma bajo. Curiosamente, los fármacos antiinflamatorios no esteroidales reducen tanto la tasa de filtración glomerular como el flujo sanguíneo renal. Sin embargo, la fracción de filtración se mantiene. En la presencia de volúmenes del fluido extracelular muy reducidos, la cantidad de angiotensina 2 circulante producirá la contracción de ambas arteriolas, lo que reducirá la tasa de filtración glomerular y el flujo renal plasmático. En la tabla 2 se muestra que una elevada concentración de proteínas en el plasma, ver flecha clara, que aumenta la presión oncótica en los capilares glomerulars a su vez reduce la tasa de filtración glomerular, lo que conduce a una reducción en la fracción de filtración. Por otra parte, una piedra uretral, ver flecha oscura, también reduce la tasa de filtración glomerular por un aumento en la presión hidrostática en el espacio de Bowman, lo que conduce a una reducción en la fracción de filtración. Durante una hemorragia, el flujo de sangre renal, RBF, y la tasa de filtración glomerular, GFR, se reducen. La reducción de la presión arterial producida por la hemorragia activa los nervios simpáticos de los riñones a través del reflejo que involucra a los vasoreceptores. La noradrenalina provoca una intensa vasoconstricción en las arteriolas aferente y eferente y, por tanto,
disminuye el flujo sanguíneo renal, RBF, y la tasa de filtración glomerular, GFR. El aumento de la actividad simpática también aumenta la liberación de epinefrina y angiotensina 2, que provocan una mayor vasoconstricción y una disminución del flujo sanguíneo renal. El aumento de la resistencia vascular de los riñones y otros lechos vasculares aumenta la resistencia periférica total. La tendencia resultante produce un aumento de la presión arterial. Recuerde que la presión arterial es igual al gasto cardíaco multiplicado por la resistencia periférica total, lo que compensa la tendencia de la presión arterial a disminuir en respuesta a una hemorragia. Por lo tanto, este sistema trabaja para preservar la presión arterial, aunque manteniendo el flujo sanguíneo renal bajo con la consecuente reducción de la tasa de filtración glomerular. En resumen, ahora ustedes, estimados doctores, son capaces de describir, reconocer, comparar, definir e identificar los procesos y mecanismos de ultrafiltración en el glomérulo. Y con ello, la importancia de la carga negativa de los podocitos. La filtrabilidad de las moléculas en el glomérulo según su tamaño. La filtrabilidad de las moléculas en el glomérulo en función de su carga eléctrica. La autorregulación de la tasa de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. El mecanismo miogénico responsable de la autorregulación. El mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular responsable de la autorregulación. El control de la tasa de filtración glomerular, así como el flujo sanguíneo renal, y sus modificaciones por cambios en la resistencia al flujo de la arteriola aferente y eferente. La fracción de filtración. La acción de la resistencia de la arteriola aferente y la eferente en la fracción de filtración. Las hormonas y sustancias involucradas en cambios en la resistencia de las arteriolas aferente y la eferente. Los cambios en la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal durante la hemorragia. La secuencia del mecanismo que produce cambios en la tasa de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal durante la hemorragia.